La luz solar que inunda la Tierra es la mayor fuente de energía que mantiene el funcionamiento del planeta. Cuando la radiación electromagnética en forma de fotones llega a la atmósfera, al suelo y al agua, parte de ellos se transforman en energía en forma de calor. Esta energía calienta la Tierra y la atmósfera, generando los ciclos naturales que rigen la vida. Las plantas, al recibir los fotones del Sol, utilizan esa energía electromagnética y la transforman en energía fotoquímica a través de la fotosíntesis. Esta energía es almacenada en los enlaces químicos de carbohidratos y otros compuestos orgánicos basados en carbono, los cuales se convierten en una fuente de energía para los demás seres vivos. Finalmente, todos los procesos ecológicos son el resultado de las transferencias energéticas. La primera ley de la termodinámica afirma que la energía no se crea ni se destruye. Significa que la energía puede trasladarse, cambiar de forma o actuar sobre la materia de diferentes formas, pero nunca se produce una ganancia o pérdida de la energía total. La energía total de un cuerpo se divide en energía cinética y energía potencial. La energía potencial es la energía almacenada, es decir, capaz y disponible para realizar trabajos. La energía cinética es la energía en movimiento y funciona a expensas de la energía potencial, o sea que si una aumenta, la otra disminuye. De esta forma, existen dos formas de trabajo: el almacenamiento de energía y la organización u ordenamiento de la materia. Al quemar la madera, la mayor parte de la energía potencial se degrada a una forma que es incapaz de trabajar, pues se transfiere al entorno en forma de calor. A esto se le conoce como el aumento de la entropía. Así, la segunda ley de la termodinámica afirma que la energía, al trasladarse o transformarse de un lugar a otro, parte de ella adopta una forma que no puede trasladarse, la entropía. La segunda ley aplica a sistemas cerrados en los que no se intercambia materia o energía con el entorno. Con el transcurso del tiempo, los sistemas cerrados tienden hacia la máxima entropía y finalmente se agota la energía para trabajar, como un cultivo bacteriano encerrado en una caja Petri sin poder salir. Los sistemas vivos son sistemas abiertos con una permanente entrada de energía por parte de la radiación solar, la cual proporciona los medios necesarios para contrarrestar la entropía. Sin embargo, como establece la segunda ley de la termodinámica, en un ecosistema la energía, conforme se traslada de un punto a otro, siempre hay una pérdida de esta energía que se puede aprovechar. Una cadena trófica no es más que la esquematización humana de las transferencias energéticas entre organismos. El flujo de energía en un ecosistema terrestre comienza con el aprovechamiento de la luz solar por parte de los organismos autótrofos, que son los productores primarios en la cadena trófica, el primer eslabón. Al estudiar las transferencias de energía en un ecosistema, se entiende como la energía total asimilada de la fotosíntesis, la producción primaria bruta. Sin embargo, los organismos, al llevar a cabo funciones básicas como respirar o realizar metabolismo, utilizan parte de esta energía. Por lo tanto, la energía en forma de materia orgánica dispuesta en las plantas para utilizarse se denomina producción primaria neta. El mundo en el que vivimos es tan diverso como la imaginación misma. Cada parte de él es diferente y contiene anécdotas y condiciones únicas, así como cada organismo en la Tierra posee características y adaptaciones singulares que los hacen ser quienes son. El individuo no moldea su entorno, es el entorno quien moldea al individuo, tal como un río moldea las piedras, brindándoles de forma y textura. En un ecosistema terrestre existen diversos factores que influyen en el crecimiento de las plantas y por tanto en la producción primaria neta, siendo uno de estos la temperatura, pues esta se relaciona directamente con la radiación solar anual interceptada por las plantas. Esto se ve reflejado en un incremento de la temperatura media diaria y por tanto en la longitud de la estación de crecimiento. Del mismo modo, la precipitación es un factor muy importante, pues las plantas requieren de humedad, de agua, pues para absorber el dióxido de carbono de la fotosíntesis deben abrir los estomas y al hacerlo las hojas pierden agua. Además, las condiciones de menor humedad obligan a la planta a extender sus raíces, lo que hace que destine sus recursos a esa parte y limite los recursos para la producción de las hojas.
Entonces, la cantidad de agua regula no solo la fotosíntesis, sino también la cantidad de hojas en la planta. Por esto, una planta con suficientes recursos destinará su energía a la producción de tejidos fotosintéticos y no necesitará invertir en los no fotosintéticos como el tallo y las raíces. Es entonces que los factores abióticos determinan la diversidad en un ecosistema. Es por esto que comienzan con la producción primaria neta, permitiéndonos apreciar ecosistemas de todo tipo, siendo modificados por las condiciones en las que estos reciben aquellos tan apreciados recursos. Por ejemplo, si las temperaturas son cálidas pero la disponibilidad de agua es baja, la producción también es baja. O si hay suficiente agua pero las temperaturas son bajas, la fotosíntesis y por lo tanto la producción también será baja. Sin embargo, si ambas condiciones se dan en suficiencia, o sea, el aumento de la temperatura y de agua en abundancia, la producción primaria neta aumenta y por tanto la vida tiene las condiciones para diversificarse y crecer. Entonces, estos factores van a variar en función del espacio geográfico, dictando las condiciones climáticas, pero también muchos otros tipos como estacionales, ya que el invierno frío produce un letargo en las plantas que detiene su crecimiento y el verano dicta las condiciones para continuar. Además, existen más factores que se involucran en este proceso, factores que condicionan el óptimo desarrollo. Uno de estos factores son aquellas moléculas indispensables para el crecimiento de una planta, moléculas necesarias para sintetizar tejidos y realizar funciones básicas, los nutrientes. Esas moléculas presentes en la tierra y la atmósfera y alimentan a los seres vivos, de entre los cuales destaca el nitrógeno. Si la naturaleza tuviese la necesidad de escribir anécdotas, lo haría en un bosque. Los árboles son seres fascinantes, pues en su juventud destinan sus recursos a la producción foliar, pero conforme van creciendo aumenta el grosor del tronco y de los tallos, volviéndose gruesos y pesados, limitando la producción primaria neta conforme el bosque envejece, pero guardando un registro histórico en cada tronco. Fascinante. Los biólogos, personas muy curiosas. En su búsqueda por entender, clasificar y determinar la vida, encuentran diversos métodos para calcular la producción primaria neta de los ecosistemas. Entre ellos, destacan el recorte de parcelas de muestra para calcular la producción de hierba, la medición del diámetro de crecimiento de los árboles individuales en un bosque y la medición continua del intercambio de dióxido de carbono entre la vegetación y la atmósfera. La vida acuática es la más diversa y también la más antigua. El protagonista de la vida en estos sitios es un ser increíble, del que poco se habla, pero su importancia es incuestionable: el fitoplancton. Los ecosistemas marinos se ven afectados por diferentes condiciones a las de los ecosistemas terrestres, pues la profundidad a la que penetra la luz solar es determinante para el crecimiento del fitoplancton y, por tanto, la producción primaria neta. Esto se debe a que la radiación fotosintética activa disminuye exponencialmente con la profundidad del agua. La respiración de los organismos requiere los mismos componentes sin importar la profundidad a la que se encuentren. Sin embargo, conforme se desciende por la columna de agua, la intensidad de la luz disminuye, lo que limita la producción fotosintética hasta llegar al punto de compensación, el punto en el que la respiración y la tasa de fotosíntesis son iguales. Las aguas con mayor producción entonces serán aquellas con aguas poco profundas de ambientes costeros, pues estas reciben una adecuada cantidad de radiación solar, así como permiten un mayor transporte de nutrientes de los sedimentos del fondo a las aguas superficiales, ayudadas por la acción de las olas y las mareas cambiantes. Además, las aguas costeras reciben una mayor entrada de nutrientes provenientes de los ecosistemas terrestres, que se transportan mediante ríos y arroyos. En estos ecosistemas se escasea más de los nutrientes y en este caso serán más determinantes, siendo el nitrógeno y el hierro cruciales para estimular el crecimiento de fitoplancton. Para determinar la producción primaria neta de los ecosistemas marinos se emplea un método muy práctico conocido como el método de la botella clara-oscura. En
En este se coloca una muestra de agua que contiene fitoplancton en ambas botellas y se incuba por un periodo de tiempo. En la botella clara, el oxígeno se produce en la fotosíntesis y se consume en la respiración. El cambio en la concentración de oxígeno representa la diferencia en la que transcurren estos dos procesos y da como resultado la producción primaria neta. En la botella oscura, ante la falta de luz para impulsar el proceso de fotosíntesis, solo se lleva a cabo la respiración. La diferencia entre las concentraciones de oxígeno en el agua de las botellas clara y oscura al final del periodo en la fotosíntesis es la producción primaria bruta. En ecología, se entiende que la producción primaria neta es la energía disponible para el componente heterotrófico, que vendría ocupando el lugar de consumidores primarios. Estos, al consumir esa energía de las plantas y asimilarla, parte de ella se emplea en el metabolismo, otra más se destina al mantenimiento, que vendría siendo la realización de trabajos musculares, desgaste corporal, captura o cosecha de alimento, etc. Otro poco se desecha en forma de heces y orina. La energía que queda del mantenimiento y la respiración se destina a lo que se conoce como producción, que abarca la creación de tejidos nuevos y descendencia, en el entendido de ser la energía disponible para el siguiente eslabón. Y así, la energía empleada para el mantenimiento finalmente se libera en forma de calor. Las interacciones en un ecosistema pueden reventar la imaginación, siempre regidas por una constante que se aprecia en cada punto del planeta, una búsqueda infinita de autorregulación. Es la naturaleza buscando el orden a través del equilibrio. Cada ser tiene una razón de pertenecer, cada ser tiene un propósito en su comunidad. Sin embargo, ninguno toma mayor importancia que el resto. La energía viaja cientos de millones de kilómetros en el espacio y llega a la Tierra. Las plantas y productores primarios la absorben y una vez asimilada la energía resultante será la energía que dará pie a la formación de nuevos individuos capaces de utilizar dicha energía. De modo que a mayor disponibilidad de energía en la vegetación, mayor es la capacidad energética disponible para el consumidor primario. Y así, repitiéndose el ciclo, se forma una cadena trófica a partir de la energía resultante de cada eslabón. En general, la biomasa de las plantas debe superar la de los herbívoros que mantienen, y la biomasa de los herbívoros debe ser mayor a la de los carnívoros. De esta forma, es la cantidad de energía disponible la que dará pie a la siguiente población. Sin embargo, no es la única medida, puesto que los organismos sin regulación podrían agotar sus recursos finitos y verse en el desafortunado punto de enfrentar la extinción. Es por esto que surgen los carnívoros o consumidores secundarios, para evitar una sobrepoblación, la simple necesidad de autorregulación. Además, como dicta la segunda ley de la termodinámica, en cada transferencia energética hay una pérdida de energía. Esto se debe a que no toda la energía se emplea para la producción. Por tanto, la masa total que se mantiene en cada eslabón se ve restringida por la energía disponible. En términos generales, desde el punto de vista de la ecología, solo un 10% de la energía almacenada como biomasa en determinado nivel trófico se convierte en biomasa en el siguiente nivel, la regla del diezmo. Por ejemplo, si los herbívoros ingieren 1000 kilocalorías de energía vegetal, solo 100 kilocalorías aproximadamente se convertirán en tejido herbívoro. De esas 100 kilocalorías que están disponibles para el consumidor secundario, o sea, el carnívoro, solo 10 kilocalorías se convertirán en producción para el siguiente eslabón. Y finalmente, de esas 10 kilocalorías disponibles, solo 1 kilocaloría terminará como producción de consumidores terciarios, los carroñeros. Sin embargo, los ecosistemas no siguen ningún principio simple que regule una proporción constante de energía que llegue a los niveles tróficos siguientes. Esto implica que existen considerables variaciones entre los estudios y los niveles tróficos, pero siempre se aproximan a la regla del 10%.
En vista de que los individuos de cada eslabón cuentan con una cierta cantidad de energía disponible, la forma en la que asimilan dicha energía también será diferente, dando como resultado un incremento en la eficiencia del consumo conforme se avanza en la cadena, puesto que en cada punto se recibe menos energía que el anterior, de forma que se observan considerables variaciones de eficiencia en cada punto, como es el caso de los herbívoros, con un 20 y 50% de eficiencia, y los carnívoros con un 80%. Sin embargo, no es la única razón, pues la eficiencia también define la energía que será disponible para ser consumida en el siguiente nivel. Así, los valores de eficiencia de consumo para los distintos niveles tróficos de consumidores determinan la vía que recorre el flujo de energía por la cadena trófica, lo que proporciona una base comparativa del flujo de energía por los diferentes ecosistemas. La naturaleza es un mar de saberes, aprendidos, almacenados y perpetuados en el tiempo gracias a la prueba y el error, conformando así la experiencia en el saber de la supervivencia. En un ecosistema existen dos cadenas tróficas, aquella conocida como la cadena de los herbívoros y aquella menos conocida, la cadena de los detritívoros. Pero ser la más conocida no la vuelve más relevante. De hecho, la cadena de los herbívoros no es la de mayor importancia en la mayoría de los ecosistemas terrestres ni en muchos ecosistemas acuáticos, por lo que solo es predominante en algunos ecosistemas acuáticos de aguas abiertas. La cadena de los detritívoros está formada de aquellos organismos encargados de reciclar en cada punto, de modo que la fuente principal de energía se encuentra en la materia orgánica muerta o detrito. Esta cadena es bidireccional, puesto que no solo los organismos de la cadena de los herbívoros alimentan a los detritívoros, sino que al morir ellos mismos regresan al proceso de reciclaje como fuente energética principal. De modo que, como regla general, en la mayoría de los ecosistemas terrestres y de aguas poco profundas, con elevada biomasa en pie y el consumo relativamente bajo en la producción primaria por parte de los herbívoros de 17%, predomina la cadena de los detritívoros, mientras que en los ecosistemas acuáticos de aguas profundas donde existe una baja biomasa y una rápida renovación de los organismos, así como una elevada tasa de consumo, predomina la cadena trófica de los herbívoros.